fuerte y valiente, majestuoso Señor. Maravillosas y grandes son tus obras, oh Dios. Verdaderos y justos tus caminos, Señor. La salvación pertenece al Cordero de Dios. Las naciones le rinden tributo y loor. ¿Quién no temerá al Cordero de Dios? Él es fuerte y valiente, nuestro Padre y Señor. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Poderoso en batalla es el Cordero de Dios. Él es fuerte y valiente, majestuoso Señor. Maravillosas y grandes son tus obras, oh Dios. Verdaderos y justos tus caminos, Señor. La salvación pertenece al Cordero de Dios. Las naciones le rinden tributo y loor. ¿Quién no temerá al Cordero de Dios? Él es fuerte y valiente, nuestro Padre y Señor. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Como siempre, aquí estamos para un momento más expresar lo que dice la palabra del Señor. Estamos en la serie de las Escrituras Bíblicas. Hoy veremos la parte 6, la palabra de Dios. ¿Cómo usar sus dichos? Voy a leer las partes bíblicas y luego tendremos un momento de oración. En Efesios 6:17 se dice: tomad también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. He leído Efesios 6:17 y Hebreos 4, verso 12 y la primera parte del 13. Oremos. Dios, bendiga en este momento. Al encontrar cómo usar su palabra para que las almas, las mentes, los corazones de las personas no creyentes y de los creyentes la podamos usar para salvación y para salvar almas. Se lo rogamos en Jesús. Amén y amén. Ok, entonces, hemos visto hasta ahora que la palabra del Señor trae su mensaje de salvación al ser humano, porque su eje transversal justamente es el Evangelio. Por eso es que debemos leerla, anunciarla y obedecerla, porque es poderosa para cambiar al ser humano y sus vidas.
Así es que hoy veremos cómo usarla de tal manera que produzca efectos poderosos de cambios en las vidas y en la sociedad. ¿Se acuerda que vimos cómo grandes hombres y mujeres, gobernantes, escritores, líderes mundiales, etcétera, se apoyaron y confiaron en las escrituras para cumplir sus objetivos desde el lugar que les cupo servir a la sociedad? Permítame entonces ahora darle algunos conceptos de científicos reconocidos cómo se expresaron sobre la Biblia y Dios. Empecemos por Robert Boyle, considerado padre de la bioquímica. Él dijo: en la Biblia los ignorantes pueden aprender todo conocimiento requerido y los más sabios pueden aprender a discernir su ignorancia. Robert Andrews Millikan, físico, premio Nobel en bioquímica, dijo: considero que la Biblia es un conocimiento íntimo y una cualidad indispensable para un hombre bien educado. Isaac Newton: hay marcas más seguras de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana. Consideramos que las escrituras de Dios son la filosofía más sublime. Ninguna ciencia está mejor certificada que la religión de la Biblia. Arthur L. Eslow, estadounidense, físico, premio Nobel de Física en 1981, dijo: somos muy afortunados porque tenemos la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento, que nos dice tanto sobre Dios en términos asequibles y humanos. James Abraham Garfield, matemático y físico: los hombres tienden al materialismo. Casas, tierras y bienes mundanos atraen su atención y como un espejismo los atrae a la muerte. El cristianismo, por otra parte, solo lleva al cuerpo no construida con manos eternas en los cielos. Déjeme insistir en que los que sigan al Nazareno es el hombre de Galilea, el hijo del carpintero, es la persona espiritual siempre viva, llena de amor y compasión, que estará a su lado en la vida, la muerte y la eternidad. Johann Carl Friedrich Gauss, matemático, astrónomo y físico, conocido como príncipe de las matemáticas: yo creo que esos que creen más en la Biblia que yo son más felices de lo que yo soy. Immanuel Kant: la existencia de la Biblia es la mayor bendición que la humanidad haya experimentado jamás. Michael Faraday: el libro de la naturaleza que tenemos que leer está escrito por el dedo de Dios. ¿Por qué va a extraviarse la gente cuando tienen este bendecido libro y la guía de él? Albert Einstein, físico alemán, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física. Detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir, la gente encuentra a Dios. De niño, recibí la instrucción tanto en las partes bíblicas como en el Talmud. Soy un judío, pero estoy cautivado por la luminosa figura del Nazareno. Nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. Su personalidad late en cada palabra. Ningún mito está lleno de tal vida. Francis Collins, genetista estadounidense, dirigió el proyecto Genoma Humano. Él dice: cuando descubro algo sobre el genoma humano y entonces recapacito sobre el misterio de la vida, me invade un sentimiento de asombro, admiración y respeto reverencial. Me digo: ¡qué maravilla! Solo Dios lo sabía de antemano. Es una sensación sumamente hermosa y conmovedora que me motiva a apreciar a Dios y que hace que la ciencia me resulte aún más gratificante. Dr. Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo,
pionero de la psiquiatría moderna y ex colaborador de Sigmund Freud, dice: el individuo que no tiene puesta su esperanza en Dios no puede resistir por sus propios medios los ataques físicos y morales del mundo. Para lograrlo, necesita la evidencia de la experiencia interna y trascendente, que es la única que puede protegerle de ser absorbido irremediablemente por la masa. Una mera comprensión intelectual, hasta ética, carece del empuje de la convicción religiosa, ya que es meramente racional. Y usted dirá: ¿por qué estos científicos se expresan así? ¿Acaso eran religiosos miopes? Le diré por qué. Porque ellos lo leyeron, la Biblia, no como un libro meramente religioso. La estudiaron, la escudriñaron, investigaron y llegaron a la conclusión que era creíble. También encontraron que sus descubrimientos en las ciencias eran corroborados por las Escrituras, pero sobre todo encontraron a Dios. Por lo tanto, estaban seguros de su fe y en quien creían. Su asombro y fe muchas veces fue por encontrar que la Biblia había mostrado miles de años antes estas verdades, y que ellos las descubrían, o que otros científicos descubrieron, y que la Biblia lo había confirmado en sus páginas. Es decir, se dieron cuenta que las Escrituras se adelantaron siglos y hasta milenios a estos descubrimientos científicos. Eso solo podía ser la mano de Dios. Mostremos solo algunos de ellos. Por ejemplo, que la Tierra flota en el espacio. Dios lo dijo a Job unos 2000 años antes de Cristo. Dice: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Job capítulo 26, verso 7. Hasta la edad medieval se creía que la tierra debía estar sostenida por columnas, animales, etc., hasta que se descubrió el sistema solar y las fuerzas de la gravitación universal. La Biblia se adelantó miles de años a la ciencia. Dimensiones exactas para la navegación de barcos. Dios le dice a Noé: hazte un arca de madera de árbol conífero. Haz compartimientos al arca y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Hazla de esta manera: de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Génesis 6:15. Antes de que asomen los ingenieros navales, se creían que una nave así no podía flotar. Pero con el descubrimiento de los ingenieros navales, encontraron que para que una nave flote necesita la relación de 1 a 6 entre el ancho y el largo de una embarcación. Dios le dio estas dimensiones a Noé 4500 años antes de Cristo. Que la tierra es redonda, Isaías lo declaró 1000 años por lo menos antes de Cristo. Dice: Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas. Isaías 40:22. También las corrientes marinas en el fondo del océano. Dios lo interpela a Job y le pregunta: ¿has penetrado hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? Job 38:16. Dios le revela a Job que hay fuentes marinas. Hasta 1970 se estimaba que los océanos eran alimentados solo por lluvia y los ríos, pero con el descubrimiento de las naves para resistir altas presiones marinas, se descubrió que existen corrientes submarinas que alimentan los mares. El ciclo hidrológico dice: Él atrae las gotas del agua y a la lluvia convierte en vapor, el cual destilan las nubes y chorrean en abundancia sobre los hombres. Job capítulo 36, versos 27 y 28. Este ciclo hidrológico fue descubierto y descrito en el siglo XVIII. La Biblia lo dio a conocer unos 2000 años antes de Cristo. Nuestro cuerpo hecho del polvo de la tierra. La Biblia dice: entonces Jehová dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, y tomó forma
del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. También dice, con el sudor de su frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuisteis tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 2:7 y 3:19. Los científicos han comprobado que el cuerpo humano está compuesto de 28 elementos químicos que forman el polvo de la tierra. Y podemos hablar de las corrientes marinas, de la luz que se divide en colores como el arco iris, las especies y su reproducción, del átomo, etcétera, etcétera. La Biblia ha mostrado, desde el punto de vista científico, ser fidedigna y veraz. Pero hoy veremos cómo usarla con su poder divino. Si la Biblia es un libro confiable, y sobre todo que cambia, transforma al ser humano en un ser que sirve a su familia, hogar y sociedad, la pregunta es ¿por qué no la usamos? Y la respuesta es obvia, porque no le damos la importancia para la que Dios la dio. Por así decirlo, la Biblia es el manual de funcionamiento del ser humano y su entorno, dado por su creador para cumplir los propósitos de vida y no llevar a la muerte, porque Dios la diseñó para vivir. Usted y yo podemos usarla como un arma espiritual activa o como una herramienta que puede ser usada para arreglar vidas. Por ello usted y yo debemos aprenderla como el logos y usarla como rema. ¿Qué es esto?, me dirá usted. ¿Qué es el logos y es el rema? Si usted y yo logramos entender esta sencilla realidad, podremos usarla efectivamente en nuestra vida, hogar, familia y sociedad. Así que tenemos que diferenciar a la palabra de Dios como logos y rema. En el griego existen dos vocablos que se traducen como palabra. Uno es logos y el otro es rema. Veamos la palabra como logos y rema. Si analizamos Hebreos 4:12, el autor dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este autor dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. La pregunta es, ¿cómo la puedo usar para que actúe como una espada de dos filos? Y aquí es cuando entra el logos y el rema. Y si bien el significado general de ambas palabras en el griego suenan igual y se traducen como palabra, tienen matices diferentes que el vocablo en español nos refleja. Diferenciemos cada una. Veamos primeramente logos. La Biblia entera es la palabra de Dios. Se la conoce como el logos. Logos entonces es toda la Biblia, la palabra de Dios escrita una vez para siempre. Es lo que Dios ya ha hablado en la historia. Es la palabra de verdad, una revelación completa, cabal de la voluntad de Dios y su revelación para el ser humano. Logos es entonces toda la Biblia. Usted encuentra en ella toda la dirección y manera de usarla en las diferentes áreas de la vida humana y también en la eterna. Sus problemas, decisiones, aflicciones y alegrías y gozo, Dios tiene allí una palabra. Entonces, la Biblia como el logos, podríamos decir, es como la bodega en donde se encuentran todas las armas u herramientas para ser usadas en las diferentes circunstancias que nuestra vida requiera. Si la vamos escudriñando y estudiando, nos iremos percatando en qué parte se encuentran las armas o herramientas necesarias para ser usadas en el momento requerido. Al aprenderla, discernirla y manejarla, nos familiarizaremos con ella de tal forma que en el momento necesario sabremos dónde encontrar el arma o herramienta y cómo usarla efectivamente. Rema, en cambio, se diferencia de logos en que el logos se refiere a toda la Biblia, mientras rema
a un tema específico, una parte de logos que sabemos para qué fin fue dado y cómo la podemos usar en el momento oportuno. Los remas entonces son los dichos de Dios que están en el logos y que los hemos aprendido o al menos conocemos dónde encontrarlos y usarlos como una arma o herramienta para enfrentar los problemas, las decisiones, inclusive al enemigo. Entonces, los remas de la palabra de Dios son los dichos específicos de las Escrituras. Diga, versículos, pasajes, historia, etcétera, que usted aprendió o retuvo de Logos, la Biblia. A los creyentes, además de las Escrituras, nos es dado el Espíritu Santo, quien nos ayuda o se encarga de recordarnos dónde encontrar y la manera de usarla efectivamente y con destreza en el momento o circunstancia que lo necesitemos. Por eso es que Jesús dijo al respecto, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Cuando una parte específica de Logos, en una circunstancia particular, cobra vida por medio del Espíritu Santo para nuestra situación actual, el Logos se ha transformado en un rema, un arma, una herramienta en nuestra vida para ser victoriosos. Demos algunos ejemplos de Logos y rema en las Escrituras. Solo vamos a ver 4 ejemplos de los muchos que hay. Usted mismo puede descubrirlos al estudiar este tema. Caso 1. La tentación a Jesús. De Mateo capítulo 4, los versos del 1 al 11. Cuando el Señor es tentado, le responde a Satanás en el desierto, en los 3 intentos que usó el enemigo, con la palabra tomada de Logos, y la responde como si fuera una arma contra el enemigo. Es decir, en cada uno de esos intentos Jesús usó los dichos, los remas de Logos, como arma para vencer a Satanás. Le dijo, escrito está, eso es Logos. No con solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra, y ahí es rema, que sale de la boca de Dios. Solo he tomado un verso de Mateo 4:4. Así que Jesús usó los remas de Dios dados en la Biblia, el Logos, como arma efectiva contra Satanás. Caso 2. Los habitantes de Berea que escudriñan la palabra. Lucas cuenta cómo los bereanos fueron a las Escrituras, el Logos, para comprobar si los dichos, las citas de las Escrituras escuchados por los apóstoles, los remas, eran verdaderos. Lucas los redacta así. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, o sea, los remas, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, o el Logos, si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Caso 3. Jesús confrontando a los fariseos. Cuando le estaban haciendo preguntas capciosas sobre la resurrección, les dice, erráis ignorando las Escrituras, el Logos, y el poder de Dios, los remas. Mateo 22:29. Caso 4. Pablo enseñando sobre la fe. Dice, luego la fe es por el oír, el Logos, y oír por la palabra, el rema de Dios. Romanos 10:17. Ahora que sabe, para diferenciar lo que es Logos de rema, veamos cómo podemos usarla. ¿Cómo usarla efectivamente? Le voy a dar algunos parámetros. El primero, leer, entender, meditar y aprender. Si tomamos la analogía de un ejército, podríamos decir que el Logos es como el almacén de armas, la armería, y los remas serían las diferentes armas disponibles para una guerra. Por tanto, si necesitamos enfrentar una situación, entraríamos a buscar en la armería las armas pertinentes para enfrentar la situación. Otra analogía sería como el de una empresa constructora. El Logos sería el almacén de herramientas y materiales.
Los remas serían como las diferentes herramientas o materiales disponibles para ser usadas. Según lo que estemos construyendo, entraríamos al almacén de herramientas y tomaríamos las necesarias para el trabajo que estemos realizando. Por supuesto, necesariamente esto implica que usted y yo debemos estar familiarizados con los estantes de armas o herramientas y saber también su uso y responsabilidad. De igual manera, en uso de la palabra de Dios con todo su poder, necesitamos estar familiarizados con el Logos, la Biblia, para encontrar en ella la palabra pertinente a cada situación que tengamos que enfrentar. Entonces es necesario conocer y tener en nuestra mente y nuestro corazón, al menos, cómo está ordenada la Biblia, distribuida, y cómo funciona o podemos encontrar en ella algo. De esta manera, el Espíritu Santo podrá recordarnos los remas o los dichos que hemos leído, aprendido de la Biblia y usarlos de una manera práctica. Por eso el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, el verso 11. Si nos abrimos a la palabra de Dios, el Logos, para que abunde en nuestro corazón, los remas también abundarán en nuestra vida, y así la palabra de Dios paulatinamente se irá encarnando en nosotros. Es decir, iremos siendo transformados, preparados en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo para enfrentar las diferentes circunstancias de nuestra vida. Por tanto, usted y yo debemos conocer cuáles son las armas o herramientas para cada caso en particular. Es decir, debemos conocer los dichos, versículos, con los que podemos atacar al enemigo o las herramientas con las que construiremos en el momento oportuno. Cuando usted por lo menos lee la Biblia o la oye, Dios hace que quede en su mente, ya sea en el consciente, en el subconsciente o hasta en el inconsciente, y en el momento necesario, Dios por medio del Espíritu le recordará y la usará para lograr la victoria o la enseñanza pertinente. Por otro lado, es vital que conozcamos las Escrituras, el Logos, a fin de juzgar por el Espíritu Santo si la palabra que recibimos, diga en folletos, libros, prédicas, estudios, etc., en realidad viene de parte del Señor, de Logos, o de algún otro espíritu engañador usando su palabra, como Satanás cuando tentó a Jesús y la distorsionó. Así es que lo primero es aprenderla, leerla, meditarla. Lo segundo, usar los remas en el momento oportuno. Cuando usted tiene que enfrentar una situación en la vida, requiere del conocimiento para enfrentarlo. Dios en la Biblia nos ha provisto de todas las armas y herramientas para enfrentar, planear, armar, atacar, etc., y salir victoriosos. Cuando Dios le recuerda esa parte de su palabra para que la use en el momento indicado y oportuno, el pasaje específico que usted aprendió, o al menos lo leyó, sea mandamiento, promesa, revelación, advertencia, etc., cobra vida. Es decir, los remas del Logos se transforman en armas, herramientas para ese momento en particular. Es aquí cuando los dichos de Dios, los remas, son usados por el Espíritu Santo, y si obedecemos y los ponemos a funcionar, se volverán un arma en una conducta de nuestro diario vivir. Entonces, los remas aplicados y usados aumentarán la fe por medio de las agradables sensaciones de haber obedecido, porque dieron resultados fantásticos. Por ello es importante aprender versículos o al menos escucharlos, porque entonces el vínculo inseparable entre Logos y rema operarán juntos. Pero es el Espíritu Santo que hace que la Biblia, el Logos, cobre poder, se transforme en remas al usarla en nuestras vidas. Así es que los remas de Dios son los que nos alientan, nos exhortan y nos edifican. Las respuestas de Dios, los remas, procedentes de la palabra y Logos, son las que llenan el corazón de certidumbre, gozo y paz. El Espíritu Santo tomará la letra de la palabra, el Logos, aprendida u oída,
y la transformará en rema, palabra viva que penetra el corazón, así como dice el autor de Hebreos. Es palabra viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Se ha dado cuenta en el diario vivir cómo la palabra de Dios aprendida o oída en un momento determinado, cuando estamos pasando una situación que no sabemos cómo manejarla, de pronto cobra vida? Vemos la solución o el consuelo y restablece nuestro ánimo y alcanzamos la victoria. Es allí cuando la palabra de Dios, el Logos, se convierte en nuestra arma, herramienta, el rema, tanto para atacar el problema como para encontrar en ella la victoria por la fe en Jesucristo. Una tercera, usted puede usar los remas de Dios para cambiar vidas. Esto es importante para usted y para mí, porque a la palabra de Dios, el Logos, la podemos usar como remas, armas, herramientas en la situación que requerimos mediante, conversaciones, música, consejos, sugerencias, predicación, etc., pues ella cobra vida y traspasa corazones. Un ejemplo es el de Pedro. En su primer discurso o prédica, ocupa la palabra de Dios, el Logos, para lanzar el reto, remas, a sus oyentes, y el Espíritu Santo traspasa los corazones de las personas y los lleva a que lleguen a responder al mensaje y dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos. Hechos 2, 37, 38. Lo mismo le pasa comúnmente a los predicadores y a quienes la usan constantemente. Pues al citar la palabra de Dios tomada de Logos a través de los textos bíblicos que los citamos a los oyentes, el Espíritu Santo entra en acción, hace que los remas toquen la vida de quienes la oyen y se dirija exactamente a él o a ella para su caso en particular. Es como que el que está anunciando la palabra supiera lo que le está pasando o viviendo y se está dirigiendo personalmente a esta persona. Pero realmente no es así. Lo único que pasa es que se está lanzando espadas, dichos, remas de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo está ocupando estos remas de su palabra, el Logos, para como una espada de dos filos traspasar corazones. ¿Sabe? Usted como padre, madre, cónyuge, si aprende y medita la palabra, Dios la usará para que en cada conversación, consejo, dificultad, problema o toma de decisiones, cite los remas pertinentes de Dios y Dios tocará vidas y solucionará problemas. ¿Quiere que su hogar marche mejor? ¿Sus hijos sean guiados por el sendero de la vida a feliz término? ¿Su negocio prospere, etcétera? Aprenda los dichos de Dios y en el momento oportuno Dios mismo los usará y tocará vidas. Ahora le brindo un consejo práctico y sencillo. En casa con su cónyuge, padres, hijos, etcétera, que usted sabe que a lo mejor no son creyentes o que siéndolos no están dejándose guiar por las escrituras porque ni siquiera quieren leerla, usted puede ocupar la siguiente técnica. Lea una parte de la Biblia en voz alta. Le aconsejo los salmos o proverbios con las personas adultas y las historias con los niños. Y pues úselas en las diferentes comidas o para ir a dormir y diga: voy a leer una parte de la Biblia en voz alta, porque así la entiendo mejor. Y lea una parte pequeña de ella. No se preocupe si no le prestan atención, solo hágalo. Dios es quien se encargará de que en el momento oportuno, un problema, necesidad, consejo, etc., ella actúe, pues Dios le traerá a la mente y el corazón lo que oyó y que a lo mejor ni siquiera le prestó importancia. Por eso las escrituras dicen: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Isaías 55, el verso 11. Finalmente le hago conocer algo muy interesante. Hay un mes dedicado a la Biblia
Y en ese mes podemos aprovecharlo para impartirla, pregonarla, obsequiarla. Es sorprendente conocer que tanto para la comunidad cristiana evangélica como para los cristianos católicos romanos coinciden en un mes en resaltar el acontecimiento llamado mes de la Biblia, y es el mes de septiembre. Y aunque se difiere en el día, el mes coincide. Veamos los porqués. Primeramente, los evangélicos. La Iglesia Cristiana Evangélica celebra el mes de la Biblia en septiembre porque el 26 de septiembre de 1569, Casidoro de Reina, monje del monasterio Jerónimo de los San Isidro del Campo, quien vivió entre 1520 y 1594, tradujo la Biblia de los idiomas originales al español. Se la conoce como la Biblia del oso, por la ilustración de su portada, que era un oso intentando extraer miel de un panal en un árbol. Esta Biblia fue revisada en 1602 por Cipriano de Valera, monje de la misma orden, que vivió entre 1552 y 1602. Así se dio vida a la traducción más usada por las iglesias evangélicas de habla hispana, la Biblia Reina Valera. Y que cada año en septiembre se la pregona y se la distribuye con grandes programas. Ahora veamos de los católicos romanos. También para los católicos romanos septiembre es el mes de la Biblia, porque el 30 de septiembre es el día de San Jerónimo de Estridón, quien nació en Dalmacia cerca del año 340 y murió en Belén el 30 de septiembre del 420 después de Cristo. San Jerónimo dedicó su vida al estudio y la traducción de la Biblia, de los idiomas originales al latín. Es en honor a él que se dedicó el mes de septiembre como el mes de la Biblia para el pueblo católico romano. Esta traducción se la conoce como la Vulgata Latina o edición para el pueblo, y fue durante siglos el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica Romana, hasta la promulgación de la Neovulgata en 1979, que es ahora el texto bíblico oficial de la Iglesia. ¿Se da cuenta? Dios nos ha bendecido. Usted y yo podemos aprovechar este mes. No habrá mucha resistencia para regalar Biblias o porciones bíblicas y dar a conocer su mensaje. Tengamos una conclusión. Ahora ya sabe cómo usar la palabra de Dios. Debe leerla, meditarla, aprenderla para poder usarla como arma, herramienta en el momento oportuno y en el diario vivir. La pregunta es, ¿cuánto está leyendo y meditando en la palabra de Dios a fin de que Dios la pueda utilizar en su vida? En este sentido, es que debemos seguir el consejo de Dios dado a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley escrita por mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1, los versos del 7 al 9. Las palabras claves aquí son hacer, apartar, meditar, guardar. Cuando lee la Biblia, ¿lo hace como letra muerta o solo por cumplir con Dios? Aunque es cierto que aunque la lea así nomás, el Espíritu Santo la usará en un momento de necesidad y se la recordará, sí es cierto, pero Dios la usará ricamente si usted la retiene y la aprende. Por eso es que el salmista dice, la palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro, me endulzan la vida más que la miel del panal.
Salmo 19, los versos 9 y 10, leí de la traducción en lenguaje actual. Recuerde, use los dichos remas de la palabra de Dios, el Logos, y el Espíritu Santo es quien convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así dice Juan 16, 8. Y el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Usted léala, medítela, apréndela y aplícala en su diario vivir. Entonces la palabra cobrará vida y será de fe, bendición, y transformará sus sensaciones de tal manera que confiará y se gozará en Dios. También debe usarla como arma o herramienta para con ella lanzar las espadas de dos filos, los remas, que al llegar a la vida de los oyentes, diga su esposo, su cónyuge, sus hijos, sus padres, sus amigos, etc., entrará en su mente y corazón, y en el momento oportuno, Dios la traerá para dar victoria, convicción, fe y arrepentimiento para cambio de vida en quienes la oyeron, aunque haya sido sin quererlo. Ahora ya sabe cómo usarla. Hágalo y disfrute para su bien, para su hogar, para su familia y la sociedad. Oremos. Gracias, Señor, por su palabra bendita. Sin lugar a dudas, estamos perdiéndonos bendiciones no solamente en nuestra vida y hogar, sino también para toda la sociedad. Porque a pesar de tener un libro tan valioso, que hombres y mujeres de valía lo reconocieron, nosotros le estamos restando importancia. Y por eso tenemos un mundo en caos. Y el enemigo se subleva y está llevando a nuestros países y al planeta entero a un caos desastroso. Permítanos retomar su palabra poderosa y a través del poder del Espíritu Santo recobrar las vidas de nuestros hogares, de nuestra sociedad, de nuestro país, para hacer de hombres y mujeres dignos ante usted y la sociedad. Se lo rogamos en Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos veremos pronto en un nuevo mensaje. Hasta entonces.